Muy buenos días, qué alegría estar de nuevo con ustedes. María Isabel, buenos días. Qué rico, yo también siento mucha alegría. Los saludo, Fernando, Sandra, Cristian y Andrés, muchas gracias. Sandra, buenos días. Buenos días, qué rico estar hoy acá. Buenos días a todos. Sí, un feliz día. Por favor, recuperemos la luminosidad interna para que florezca en el esplendor de una sonrisa. Tenemos hoy un tema que nos alegra mucho porque es como una conquista arrancada de los sueños. Y es el tema de recuperar el sagrado femenino desde la ritualización. ¿Cómo hacer para que a través de la ritualización le hablemos a esa parte que, miren de lo que estamos hablando, el sagrado femenino tiene que ver con todo lo desconocido, tiene que ver con lo mistérico, pero también tiene que ver con lo mágico. Con la oscuridad. Con la oscuridad. Y con exacto. la alegría. Imagínense que la física o los físicos actuales dicen de que la materia desconocida del universo está en un 92% más o menos. Y hay quienes hablan de una cantidad, como unos porcentajes, ¿cierto? Materia oscura y materia densa. Y la materia densa abarcaría un 70% aproximadamente, de tal forma que tendríamos un 10% de objetos visibles a la luz, es decir, objetos luminosos que irradian o también diríamos que reciben luz, ¿cierto? La luz en el universo, en este sentido, es masculino, ¿sí? Ya lo habíamos Así dicho es. incluso. Pero entonces lo traemos a colación porque nos interesa mucho que lo pongamos en esa lógica de lo que intentamos abordar hoy. Nuestro cerebro izquierdo es masculino, nuestro cerebro derecho es lo femenino. Entonces miren ustedes, si nosotros somos representación de la totalidad, entonces el femenino del universo viene a representarse en nuestro cerebro derecho, que a la vez está representado en nuestro lado izquierdo. Y en nuestro lado izquierdo entonces representa la madre representa la tierra, y vamos de vuelta. Es una seguidilla hermosa porque es entendernos en conexión. Miren una cosa, el secreto de la espiritualidad está en la conexión, la capacidad de sentirme parte de la totalidad, que podríamos llamar, lo que hemos llamado aquí, somos uno. Somos uno en vibración con el todo. En esa medida, entonces, estamos diciendo, y por eso nos parece glorioso este contenido para hoy, porque es cómo hablarle a nuestro sagrario de oportunidades que es nuestro femenino. Fernando, y entonces esto esto que tú cuentas, voy a hacerte una preguntita porque me llama la atención, porque nosotros hablamos de femenino y el masculino. Realmente es un tema que hoy en día se comprende, estamos pues como abiertos a comprenderlo, a sentirlo, a asimilarlo, pero también encontramos un grupo de personas, sobre todo de hombres, y estoy hablando que voy a poner un rango de edad, o sea, de tiempo, de los 87, encontramos todavía, o del 71 hasta el 87, o digamos de inicio del 71 al 87 se marcaba mucho el machismo, o de los 70 para, bueno, no sé, yo estoy como enredita, pero creo que en los 87 se marca una pauta importante donde se rompe ese esquema del machismo y
y surge todo esto en la nueva era de esta terminología del femenino y masculino, donde invitan a los hombres a reconocer su femenino. Pero todavía existe un grupo ya pequeño de hombres muy machistas, y sobre todo lo que son poblaciones, en ciudades muy pequeñitas, donde todavía están las costumbres, ¿cierto? Y lo bonito del programa de hoy es hacer la invitación a que conozcamos cuál es esa maravilla y cuál es ese misterio del femenino, para que nos veamos todos convocados, las mujeres como femeninas pues que somos, y los hombres a reconocerse. Es muy hermoso el asunto, porque nos ubica, dijéramos, en las diferencias culturales, ¿cierto? Veníamos de una identidad machista, donde se hacían guerras, donde dominar y controlar territorios, dominar y controlar a la gente, dominar y establecer rangos de jerarquías, ¿cierto? Y después de la Segunda Guerra Mundial, entonces viene el movimiento hippie, que entonces nos invita a otra cosa, ¿cierto? El amor, ¿cómo era que decía John Lennon? Amor, tierra y paz. Pues, ¿qué será? Amor. Ese sí Bueno, es rico, pues. él sale con una enseñanza básica, que es como el retorno al sobre el amor. amor. Hagamos el amor y no hagamos la guerra. Hagamos el Sí, amor y no no la hagamos guerra. la guerra. Hagamos el amor y no la guerra. Gracias. Sí, sí. Es muy lindo. Y que luego los nadistas pues lo reivindican en sus poemas, en su accionar, todo el encuentro de Ancona aquí en Medellín, bueno, Ajá. etcétera. Pero ya el psicoanálisis nos había dicho, con Jung, con Freud, especialmente, nos habían dicho de que los seres humanos sufrimos singularmente por ese dominio patriarcal, esa posición vertical frente a la vida, donde hay que someterse a una ley absoluta, y la ley absoluta entonces viene de un patrón, viene de un jefe, viene de un tirano, etcétera, etcétera. Y entonces lo que decía ya para los años 70 ya se incorpora de una manera más concreta, al menos en Medellín, se incorpora la concepción psicoanalítica. Se empiezan a formar con Jorge Restrepo Correa desde el año 69, desde el año 64 con Estanislao Zuleta, y desde el año 72 se funda en la Universidad de Antioquia la Facultad de Psicología. Entonces, los grupos que dirigía Jorge Restrepo Correa eran de difusión del psicoanálisis, contándole a una cantidad de jóvenes inquietos de que existe una realidad inconsciente y que había que confrontarse con ese inconsciente como una manera de resurgir. Pero nos vamos y reconocemos en las culturas ancestrales, de eso nos podrá dar mucha cuenta nuestra amiga María Isabel, y es que las culturas indígenas eran culturas despiertas que vivían en la frecuencia femenina. Acuérdense que la diosa, para ellos no existía el dios, sino la diosa. Y es que la cultura indígena se ha mantenido, y eso esa es la invitación que hoy existe, ¿cierto? Porque es una de las maneras de tomar conciencia y de avanzar, y más que la tierra nos lo está pidiendo. En este momento la tierra está reclamando nuevamente regresar a los orígenes. Exacto, y los indígenas, a pesar de que se metieron tanto y se involucraron tanto con el asunto religioso, ellos supieron conservar cierta ritualidad que los devolvía, les estaba recordando permanentemente que la conexión con la tierra era indispensable, puesto que, bueno, por un lado, la tradición de la concepción de la relación como hijos de la tierra, ¿cierto? Sentirnos como filamentos que florecen en el territorio, que florecen en el esplendor de la conciencia de cada uno, en conexión con esos orígenes, ¿cierto? Mientras que a nosotros en Occidente, la filosofía occidental nos alejó
de la tierra y nos apeñusco en ciudades y es muy difícil que tengamos la experiencia, la vivencia real de lo que significa la conexión con la tierra, mientras que para los indígenas, por ejemplo, alejados de un medio citadino, por ejemplo, hasta que no tuvieron electricidad, entonces su velada, su forma de compartir era círculos de la palabra, la reunión en la cocina alrededor del fogón y a contar historias, ¿cierto? Y a recordar los antepasados y a reconocer las enseñanzas de los caciques, de los maestros o los chamanes que en otro tiempo acompañaron la sobrevivencia de la misma tribu, de la misma comunidad. Hay ahí entonces una ventaja enorme de parte de los indígenas, y es que ellos nacieron y vivieron en conexión con la tierra. Nosotros tenemos la responsabilidad de retornar y ayudarnos a esclarecer cuál es la lógica que nos conecta con la territorialidad en tanto parte integrante de lo que fue nuestros orígenes, pero también conectarnos con la madre tierra, con el sol, con la luna, Así con es. todos los elementos que nos constituyen, dijéramoslo, físicamente. Es decir, sin sol, por favor, ¿qué Así vida es. podría haber en nosotros? Quiero llegar a este punto concreto y es, entonces, aquí estamos diciendo hoy que la vía para descubrir, miren ustedes, para descubrir la magia de la existencia es hacernos a la feminidad. Y la feminidad está en conexión con la tierra. La madre Y esa feminidad también está en conexión con el 70-90%, como decíamos ahora, escojan la cifra que quieran, pero la mayor parte del universo es desconocido. ¿Por qué? Porque es oscuro. ¿De qué nos habla el femenino en psicoanálisis? Es lo desconocido. Y nos conecta justamente con el deseo. O sea, ¿a qué nos lleva el deseo? A la creación. Y el deseo es la diosa. El deseo ¿Es la conquista de esa diosa o la llegada a la diosa? El deseo es la conjugación entre la pulsión, la vivencia y el propósito. Ok. La pulsión es lo que pulsa en cada uno, como el corazón en el pecho, ¿cierto? La vivencia es cómo tomo yo esa vivencia de lo que pulsa en mí. Es decir, cómo me relacioné yo en mis primeras experiencias de satisfacción. En propósito es ya lo que nos conecta con el sentido real de la existencia. Porque yo pienso que, pues como en esa pregunta que tú haces, Sandrita, yo veo es que la diosa es el despertar de la diosa, porque obvio es simbólico, pues yo considero que es simbólico, y que uno de los, por ejemplo, los ritos, hablando ya del rito femenino, de la feminidad sagrada, en todas las etnias y en todas las comunidades indígenas ancestrales del mundo, siempre prima el rito para sus relaciones. Y me parece como que ese despertar de la diosa es lo que permite incluso entender lo que hemos dicho también en otros programas, en otros momentos y desde otra mirada, pero que es la misma mirada, como la diosidad de las mujeres a nivel sagrado, cómo nos permite entender también muchas más cosas, por decir, del universo. Y cómo en las comunidades ancestrales ellas plantean abiertamente, lo dicen, y en todas sus mingas, en todas sus luchas, por poner un nombre, está planteado que es que la tierra no es de nosotros ni de nadie,
sino que nosotros somos de la tierra, estamos integrados a la tierra, a la Gaia, en todos sus elementos. Entonces, si reconocemos partes del cuerpo, nos damos cuenta que tenemos agua, que tenemos tierra, que tenemos montañas, que tenemos valles. Exacto, todas esas profundidades. Y sobre todo, cuando tú dices eso y lo expresas así, pues tan bellamente, estamos incluso planteándose el ser femenino, pues que no es tan evidente, que es invisible todo eso que estamos diciendo, pero que es visible si lo relacionamos en términos un poco metafóricos. Así es. Yo precisamente traía cómo en las comunidades ancestrales indígenas de nuestros pueblos de América, pero también de otras comunidades, y traía una cosa muy linda de un libro que me regaló en Cuba Anadria Caballero, y se llama Dioses y Diablos, y cómo en esta mitología yoruba, conociendo y estando allá, nos invitaba era entender cómo somos dioses y diablos en el sentido metafórico, pero decía, por ejemplo, ¿qué decía ella de la mitología? Decía que la mitología es fabulación, es leyendas, y eso lo escribía ella. Dice, ausente del rigor religioso del cómo es, en la búsqueda espontánea y abierta del cómo fue. Dioses y diablos dieron su impronta al rito, atrapar al oricha en la instantánea mítica de su acción trashumante, y eso aspiro. Y todo este libro incluso habla de la creación, del Génesis. Y dice, al principio, cuando todo era caos y nada tenía ni pie ni cabeza, y todo permanecía junto y revuelto, se oyó la voz. Entonces, como si todo supiera su destino, cada cosa llegó a su adonde, cada cual se fue con su cada quien, y fue la primera vez que me sentí mujer. Bueno, y etcétera. Entonces, cuando realmente, es decir, y si vamos a cualquiera de los ritos y cualquiera de las leyendas y cualquiera de las mitologías, encontramos bellamente hablando del Génesis o de la creación, hablando pues también del verbo, hablando de la palabra, y de cómo todo, si se dice y se pronuncia, pues somos verbo, y el lenguaje lo recuperamos a través de la memoria, también de los ritos, a través de las mitologías, y ya lo hablo pues desde mí como mujer, y las mujeres debemos como recordar y recuperar los ritos para cada accionar y cada etapa que pasamos nosotras las mujeres. Entonces había un rito en la comida en la casa, fue un rito cuando nos vino la primera luna, o sea, obvio, aunque para algunas personas o para algunas mujeres fue traumático, para algunas fue goce, fue emoción, fue entender que éramos ya no niñas, sino adolescentes, etcétera, etcétera. Pues como para no es decir, podríamos hablar aquí toda la mañana de eso, pero es muy lindo pues la introducción que hacías, Fernando. Sí, y qué bueno que nos cuentas un poco condensada esa experiencia tuya con ya 15 años del Círculo de la Palabra, ¿cierto? Más o menos entre 20 y 25, pero realmente así como muy concretada, como rito, como pues repetición entre comillas, porque el rito es eso, una repetición consciente e inconsciente también, de recuperación de la palabra y del pensamiento dulce y la palabra dulce. Entonces los mitos, ya lo relacionaste, los mitos son lo que dan fundamento al rito, ¿cierto? ¿Desde dónde establecemos los rituales? Desde una interpretación de la realidad. El mito es una interpretación imaginarizada de la realidad, y soy consecuente con ese mito cuando, estableciendo un rito, le doy cabida a la cristalización del mito.
Entonces, somos hijos de la tierra. Bueno, entonces nos tomamos la chicha y cada vaso que sirvo le doy un sorbo a la tierra y un sorbito para la tierra y otro sorbo para mí. O me tomo medio vaso y le dejo el asiento a la tierra y sírvete tierra. O levanto la copa al cielo y digo, sírvete universo. Y es una manera simple de hacer ritos para intentar reconectarnos con la totalidad. Y comprender. Además, porque los ritos es asumir, quiero declararlo de entrada, ¿cierto? Es asumir en conciencia cada acto, asumir en conciencia y ponerle mi propósito. Voy al baño, le pongo el propósito, voy a mover energía para que mi cuerpo funcione adecuadamente. Voy a la evacuación y celebro mi cuerpo en el acto mismo de la liberación corporal, dando gracias al cuerpo porque ha respondido adecuadamente a mi realización en goce, en disfrute. Dar del cuerpo, sin lugar a dudas, siempre será un motivo de placer porque significa la liberación de un estado de tensión. No es que la tierra está despertando y nos va a liberar y nos viene el Mesías y que el cambio de vibración es que nos va a traer el paraíso. No. Cada uno tenemos que hacernos cargo de eso. Si queremos participar del paraíso en la tierra, tenemos que abrir el jardín personal. Por favor. Fernando, a mí me llama, aquí que mencionas algo y sobre ese despertar de la diosa, mencionas la vibración y dices, debemos de trabajar por esto, o sea, y eso es un trabajo interno. O sea, estamos llamados a hacer un trabajo interno en retiros, en seminarios, con las comunidades indígenas, retornar nuevamente allí y saber cómo, pues, comprender, a llegar nuevamente para saber qué es la tierra y cómo sentirnos con ella, porque nos suceden muchas cosas y no solamente está el trabajo interno, está también el sentirnos nosotros parte de esta tierra y del universo, llamados ya como seres de luz, ¿cierto? Y también está la meditación, en esa meditación que nos lleva al silencio para salirnos de esto externo, porque ahorita Fernando comentaba algo y es los que vivimos en la ciudad, los que estamos alejados del campo, los que estamos alejados como de esas comunidades, es como si nos hubieran vetado, es como, yo voy a decir la palabra que a mí me sale, pero somos esclavos a un sistema. Sí. Y no vemos más allá sino del estrés, la preocupación del día a día, del trabajo como trabajo por obligación, por conseguir en necesidades que nos están vendiendo. Entonces, qué bonito, porque para retornar a la diosa es reconocernos, ¿no? ¿Cómo nos reconocemos? Simplemente haciendo un trabajo interno, tomando en cuenta tiempos de silencio, teniendo espacios propios, reconociéndonos que tenemos un poder interno. Y se te queda en el tintero, quiero recalcarlo porque es un propósito hoy y es comunicarle al corriente de las personas que a través de los rituales podemos recuperar, ¿cierto? Podemos recuperar esa conexión, que ya no es la conexión religar, en el sentido de no es conectar, volver a conectar, no es en el sentido religioso, sino en el sentido espiritual, que nos reconozcamos como seres espirituales, en tanto nos reconocemos en totalidad. No es ir a repetir algo inconscientemente, sino realizarlo en consecuencia de voy a comulgar porque es mi ritual, ¿cierto? Y el propósito incluso. Entonces el propósito no es el propósito del cura. Recordad esto en conmemoración mía, dijo el cura, y yo le recuerdo, Cristo lo que dijo fue: haced esto para recordar el Cristo
que hay en cada uno. O sea que mira qué lindo, o sea, yo aquí miro algo, el inconsciente nos habla, pero nosotros no lo entendemos. El inconsciente se manifiesta y muchas veces lo tomamos desde lo que, ¿por qué me suceden estas cosas a mí? Si yo me he portado tan bien, si yo he seguido toda una tradición familiar, si yo soy tan buena hija, tan buena trabajadora, ¿por qué me suceden? Y ahí está el llamado a lo que nos estás diciendo, el despertar esa parte que nos da miedo, porque el miedo hace parte del femenino también. Qué maravilla que lo nombres, sí, el sentimiento que nos acompaña y que nos embarga con relación al femenino es que como es el misterio mismo, entonces nos aterroriza, nos llena de la sensación de que eso es tan terrible. Y miren ustedes cómo nombramos el asunto, los llamamos diablo, demonio, bruja, brujo, chamán, hechicero, muán, ¿cierto? ¿Cuántos nombres no le dimos a eso de que desconocíamos y que ahorita se abre como la posibilidad de generar nuestra magia desde la magia? Esto es grandioso, desde la magia de reconocerme como filamento, como ¿cómo se dijera? Cadejo de la cadena de acontecimientos y de seres del universo. Qué bello, hermosísimo. Vean, imagínense que ayer, cuando me llegó el nombre del programa y lo que íbamos a trabajar y a leer, hice como un recorderis hacia atrás y me traje el libro, porque es un libro que me regaló mi padre cuando tenía 1 año y se llama La colección de niños caprichosos. Se llama La niña que quería tener una estrella. Ay, y entonces, leyéndolo, y lo voy a leer porque es súper cortico, entendí que definitivamente yo encontré la estrella, por decir de alguna manera. Entonces dice: desde su ventana veía a Rosita brillar en el cielo una estrellita. Rosita, la estrella, le pide a mamá y llora de pena, pues no se la da. En una escalera se sube Rosita y en vano a la estrella tiende su manita. A la luna llegan Cigüeña y Rosita, pero aún está lejos la linda estrellita. Volando han subido, ¿qué quiere? Y la hermosa estrella alcanzan por fin. ¿Qué quieres?, pregunta la estrella severa. Contesta la niña: queremos darle a la tierra. Seremos amigas, siempre jugaremos, a paseo al cine y al teatro iremos. Volando a la tierra, Cigüeña y Rosita regresan seguidas de la... Y esta respuesta Rosita les da: hasta hace poco. Y esta respuesta Rosita les da: hasta hace poco era una estrellita que estaba en el cielo, ahora es mi hermanita. Ay, no. Alegres se ponen papá y mamá con la nueva hijita que el cielo les da. Este fue un regalo de mi padre que me entregó antes de morir, 6 meses antes y del 11/15 del 48, Luisé para María Isabel. No sé si me salgo del tema o qué. Dale, no. Pero realmente es como el rito. Yo me acuerdo que este librito siempre yo lo leía y volvía y lo repetía, y cuando era niña soñaba con la estrellita. Entonces, la poesía, como hemos dicho también en muchas ocasiones, cómo es creativa, cómo nos permite entender y desde el inconsciente también ser conscientes de que lo que deseamos lo podemos agarrar. Y si fuéramos a confrontar a María Isabel, ¿dónde sacó usted que es hermana de las estrellas? Ay, tan linda. Sin embargo, la poesía y la literatura nos permite conectar esa parte tan gentil que es darnos cuenta que la humanidad somos todo. Es decir, cada uno dan los elementos que integran el sagrado universo, dan origen a la humanidad, y la humanidad se sostiene y se apuntala en cada uno de esos elementos a la par que los representa. Representamos la luz, mi estrella, pues que somos la relación con la estrella, pues que somos luz.
Somos luz y alumbramos. A nivel molecular, nuestros genes están constituidos por filamentos que vibran a la luz, por ejemplo, de sistemas electromagnéticos. O por ejemplo, los podemos ver con facilidad a través de la ingesta del yagé o a través de la ingesta de LSD, ácido lisérgico, ¿no? Y somos lluvia de estrellas. Sí, ¿Cómo? parte de ellas. Parte. Muy lindo. Entonces, ¿cómo, por ejemplo, entender de que el ADN son paquetes codificados de luz? Eso es maravilloso. El ADN como empaquetamientos de la energía del universo que en luminiscencia nos da origen a una corporeidad. Y ahorita que decía María Isabel de la palabra y del lenguaje, es ahí lo importante de que cuando lo nombramos, el reto es no que se quede en la palabra, es crear, y ya nos está creando una realidad propia. Entonces la invitación es que lo que nombremos, vivámoslo. Ritualización, entonces. Y ritualización. Volvamos a la causa que nos mueve, porque es importante dejar al menos algunas pistas en el tablero. Una de esas pistas es tomar la poesía, por ejemplo, y por ejemplo ponernos en la tarea de leernos un poema diario que yo no entiendo. No, es que no es para entender, es para sentirlo. Déjese sentir. Hay poetas que nos llegan profundamente. ¿Con qué poeta nos vamos a identificar? Hay poetas universales y hay poetas que pues no nos dicen mucho, pero ya descubriremos cuál es el poeta que de nuestras preferencias nos habla tan locuaz y tan profundo que no queremos perderle la pista en cada realización, en cada creación. Un poeta universal muy propio de América Latina, por ejemplo, Pablo Neruda. Neruda, inmediatamente. No, Sí, Pablo es Neruda. una canción permanente. Un poema a la risa. Ríete de las calles torcidas de la isla. Ríete de este pobre muchacho que te quiere. Hermoso. Quítame el pan si quieres. Pero Quítame no. la vida, pero no me quites tu risa. Ay, qué belleza. Sí, hermoso. Eso es Exquisito. pone la piel, Tú. te pone la piel, te eriza los Toca la pelos. sensibilidad. Cuando uno la lee y cuando se la dedica, ay, Dios mío. Léanse Oda al átomo, o léanse Oda al aire. Lo voy a parafrasear. El del amor. Perdido por un camino, me quitó el sombrero. O sea, el aire le quitó. Y entonces empieza que no te entuben, que no te encajen, que no te venden, que no te hipotequen. Te está hablando de cosas tan vitales como el aire, y eso te sobrecoge y te recuerda de que es gracias al aire que puedes respirar. No, y nos hace consciente de disfrutarlo, el aire, bello. Pero es que no, pero cuando uno entra en esa parte de sensibilidad, disfruta el aire. Y entonces la onda cisterna del misterio nos lleva, por ejemplo, por el poder del aire, y nos hace entender a través del chamanismo que hay diferentes aires. Hay diferentes aires. Hay aires que tienen poder propio y tienen identidad singular, y los vemos volar y llegan a nuestro hogar, por ejemplo, a recordarnos algo, como una señal, o se manifiestan cuando hacemos un ritual. A eso los indígenas queros lo llaman los apus. Y también tan bello como ellos nombran el abuelo tabaco, el abuelo árbol, la abuela piedra, la abuela luna.
es decir, le da toda la significación. Así es. Y también como pues que lo acercan a nosotros occidentales o a ellos mismos como seres vivientes y seres cercanos que hay que amar y pues, reverenciar y reconocer. Ujú. El abuelo aire, el abuelo fuego. Evolutivos. Es que visto en términos evolutivos, primero estuvo el fuego sobre la tierra aquí, y fue el fuego el que ayudó a generar las condiciones y a decantar los filamentos que hoy nos constituyen. Es gracias al fuego estelar, por ejemplo, que se cocinaron elementos tan esenciales en nuestro mundo y en nuestro cuerpo, como es, por ejemplo, el litio, el oro, el bromo, el berilio, que hacen parte de nuestra organicidad, ¿cierto? Es el llamado ahorita, pues siempre se ha reconocido y ya se conocen los 4 elementos, y el llamado para el quinto sería la conciencia. Exacto. El quinto elemento. El quinto elemento llamado a... Eso que nombres, qué Muy maravilla. bien, maravilloso. Qué maravilla. Entonces, aire, tierra, Fuego fuego y agua. y agua. Y el quinto elemento sos vos, integrando los 4 elementos. Así es. Entonces me reconozco como conciencia de esa integración de los 4 elementos y los pongo a trabajar a mi favor. Entonces ya sé que tengo conexión con el fuego y me encanta el brillo de las estrellas, como me encanta el calorcito que me irradia aquí. La fogata de María Isabel, la fogata. Por no decir que de la película. Yo soy fuego. La flamante fogata roja que se Van a vistió de ser. azul. Así es. Reconocernos, por ejemplo, en el brillo del agua, ¿cierto? Reconocernos en la hondura que nos permite el aire. La hondura en el sentido de lo encontramos circulando en las cavernas más profundas de la tierra, ¿cierto? Pero también está en nuestro cuerpo y circula a través de la sangre. Y está la tierra, que es nuestro propio cuerpo. Así es. Nosotros hacemos parte en nuestra sangre, el agua, el fuego, es nuestro vientre. Las mujeres tenemos el fuego en el vientre. Ese despertar que nos preguntaba ahorita Edith, pues la invitación es a reconocerse también su parte sexual, ¿cierto? Permítame Como un ese verso. fuego. Sí. Permítame en un verso. Somos tierra que cocinando la marmita del deseo nos abrimos al fuego, la caricia del agua y la respiración Del aire. en avivamiento de nuestra existencia. Qué bonito. ¿Otra vez? No me diga que lo repita porque aquí ya estamos grabando. No, pero es que los oyentes están diciendo que lo repitan, porque, por ejemplo, dice la señora Marisol Ríos, gracias por tan hermosa reflexión. Sor María Jiménez nos dice, qué bonita reflexión. Sugiero que devuelvan la grabación porque Eso salió fue del porque corazón. no me sale igual. Qué bonito eso. El repentismo es eso. O sea, lo que te surge espontáneo. Pero entonces volvamos. Estamos diciendo que una manera de ritualizar es la poesía, ¿cierto? La exaltación de la belleza que en armonía me permite generar y hacer consciente algo que todavía no ha sido notado o que le voy a dar otro brillo. Es decir, no es lo mismo el brillo de la cascada como decir un verso a la cascada. Y la montaña remudaba esplendores para mis ojos sorprendidos. O sea, ya le estoy dando. Sí. Ya le estoy dando una cadencia, una
un esplendor a esa cascada. No estoy simplemente nombrando la cascada, no estoy viendo la cascada. El verso me permite darle otro brillo, otra forma, otra cadencia. Porque incorporamos, entonces ya vemos la tierra desde parte de nosotros, la incorporamos. Ajá. No lo vemos aparte, no lo sentimos aparte, porque esa es la desconexión que hay. La gente vive sobre la tierra, pero no es consciente que somos parte de ella y que ella es la que nos acoge a nosotros. Volviendo entonces al ritmo de los rituales, entonces ya sabemos que la convicción es vivir en belleza. La belleza es todo aquello que nos causa asombro. ¿Qué es lo que nos causa asombro y no lo reconocemos? El poeta tiene la capacidad de recoger eso que a todos nos asombra y ponerle una metáfora, ponerle, como decíamos, un brillo especial que nos transmite un sentir en alegría. Entonces ya le añadimos a la belleza, le añadimos alegría. Y la abundancia que eso genera es la sensación de pertenencia, es la sensación de conexión con eso tan bello y que nos puede pasar en cualquier momento a nosotros, ir de paseo y ver la cascada como remudación, déjenme retomar la metáfora, como un remudado de la montaña, que en esplendor me regala otro brillo, me deja ver cosas que antes pasaba por aquí y ni me enteraba de que había una cascada. Pero gracias a que pude ver el versito, ya hoy, ¿qué es una cascada? ¿Cómo se descubre una cascada? ¿Dónde pueden haber cascadas? ¿Cómo la siento? ¿Cómo la miro? Exacto. ¿Cómo me estacio con ella? Entonces, es despertar el asombro en eso que nos permite la poesía. Ahí está el ritual. Otra manera de ritualizar es, ya decíamos, volver a esas actividades que hacemos cotidianamente y vivirlas a conciencia, por favor, poniéndoles nuestro propósito, porque si usted deja al garete esa vibración, toma cualquier vía, ¿cierto? Entonces va al baño, usted no le está poniendo importancia al hecho de dar del cuerpo, pegan un grito y usted se queda en el asombro de aquello que le llegó de afuera. Es decir, fue el otro, fue el grito el que le puso el acento a eso que usted podría disfrutar en realización. Entonces, estar presentes también, ocuparnos siempre de estar presentes. Que nuestro ritual sea soy conciencia, y al ser conciencia estoy presente. Al estar presente no me estoy dejando llevar por las impresiones externas, sino por aquellas sensaciones que brotan espontáneamente de mi cuerpo, de mi sentir, de mi frecuencia interior. Si no estoy en buena frecuencia, estoy en desarmonía, entonces voy a tratar de equilibrarla. ¿Cómo la recupero? ¿Cómo recupero el equilibrio? ¿Cómo recupero la armonía? Pues tal vez tenga que vaciarme, pero hasta no vaciarme de eso que me acalora, de un pasado terrible, aquello que me jalona del deseo ajeno, aquello que me implica el noticiario que está viendo el papá, la mamá, el hermano, el tío, el abuelo en la casa, hasta que no me vacíe de darle importancia a lo externo, no me llenaré de la auténtica complicidad con la alegría que yo represento. Ser cómplices de una alegría que apenas nos está llegando en términos de que la reconocemos. Es decir, soy alegría. Ahí está el brillo, ¿cierto? La relación con la estrella. Brillo en alegría. No es que brillo porque me da la regalada gana, porque me declaro en brillo. No, brillo en alegría. Bueno, es una manera de brillar, ¿cierto? Pero
en complicidad con esa alegría, entonces voy a propiciarme las condiciones para seguir creciendo en esa armonía que me permite las olas de alegría que me regala cada instante. Porque yo ahorita decía que, pues, cuando recordaba ritos y cuando vuelvo a los ritos, pero que sigo en los ritos, yo decía, por ejemplo, pues la alegría de llegar la luna, que es la menstruación, como se dice a nivel cultural, pues, o a nivel de Occidente, pero entre los indígenas y las etnias lo llaman las lunas, porque son 13 lunas, es decir, nuestra menstruación son las lunas que tenemos hasta determinada edad. Por eso pues me gustaría mucho y les recomiendo que se lean un texto que se llama La Luna Roja, que es muy bella y además tiene todas unas metáforas para que cada una entendamos en qué etapa estamos, en qué momento. Yo, por ejemplo, estoy en la luna negra porque ya la luna no está, pero la luna negra es muy bella y estoy pues en el momento de digamos, de la sabiduría, de la palabra, de recuperar, no recuperar la estrella, sino seguir viendo la estrella en ese sentido. Y comenta, digamos, como cada paso y cada momento de la luna. Recuerdo el rito que me invitaron y fue el regalo cuando cumplí los 52 años, Juan Camilo y Sándalo. Estábamos en un lugar arriba en Santa Elena, vivíamos juntos compartiendo pues muchas cosas hermosas y fue un rito que duró más o menos como 3 días, porque resulta que cuando nosotras las mujeres cumplimos 52 años a nivel, digamos, de las comunidades ancestrales, nos devolvemos y volvemos a ser niñas y empezamos a partir de ese momento. En el 53 contamos otra vez 1 añito, 2 añitos hasta llegar a nuestros días. Entonces por eso uno le permite haga parte siendo niña y seguir, que la alegría haga parte del rito pues particular y personal y diario. Entonces pues es muy bello cuando recuerdo, la verdad pues fue un momento pues alucinante, por decirlo, un momento donde uno pues llega al paraíso nuevamente. Qué lindo. Y llega a esos momentos pues que cuando niña lo pensaba y lo soñaba, pero volver a él es muy, muy bonito. Mira qué hermosura, el propósito que le pones es recuperar la niña. Entonces mira, ahí es donde ando de la recuperación del sagrado femenino, donde el sagrado femenino es volver a aquellos momentos intrincados de nuestra existencia que dejamos irresolutos o dejamos por resolver o dejamos en conflicto y que creímos que con el ritual eso se iba a sanar. Entonces también es una manera de ritualizar, es tengo algo por sanar, si no puedo a los 52 años en disfrute de, volviendo a tu ritual, en disfrute de mi cumpleaños no puedo celebrar, entonces es el momento de retomar la infancia porque algo se quedó en mis 7 años o en mis primeros 7 años, en mis primeros 7 meses, qué sé yo, ahí hay una cifra significativa que nos va a recordar eventos y situaciones que nos atajan, nos restringe la posibilidad del disfrute en ese renacer. Y entonces viniste a renacer a los 52. Y con esto le estamos sugiriendo a todos entonces que ojalá ese asunto del ritual del cumpleaños sea en un renacer y no en una tristeza, añoranza. Una añoranza, no, es que me voy a emborrachar porque un año más, me estoy haciendo viejo y me estoy haciendo vieja. No. Declararnos en renovación. Miren la diferencia. Sí. Pero entonces, si me permites. Claro. Si me permites no te preocupes.
Entonces, esa presencia aquí y ahora, en conciencia de lo que soy, me permite determinar el mito. Mira, el mito, 52 años, 5 y 2, 7, 7 años, ¿cierto? Para que lo entendamos todos. Eso, perfecto. Ajá, los 7 años, 5 y 2, 7. Y desde el mito me lleva por la vía de recupero a la niña de 7 años porque, bueno, ya le puse un sentido. ¿Qué tiene que ver? Miremos a ver qué tiene eso que ver desde el inconsciente. Hagamos el ritual a ver qué pasa. Y mira lo que estás diciendo, 3 días de celebración. Fernando, bueno, ya casi estamos terminando, pero yo sé que va a haber muchas personas que van a estarse preguntando más sobre los rituales, ¿cierto? Y esto se asimila mucho a lo que vimos en el seminario, que hablamos de la psicomagia, cómo hacer rituales para romper ataduras, para romper creencias, para romper eso que tú decías, eso que me ató y yo no me di cuenta. Entonces es muy importante, y mi invitación es a que estemos atentos a qué es lo que yo no estoy disfrutando, qué es lo que me está a mí atando, y buscar la ayuda para esto, porque muchas veces ya es desde el inconsciente, desde el otro lado, que la mente no nos deja verlo, ¿cierto? Nos lo disfraza. Entonces es importante a todos decirles que no, que todos vinimos a disfrutar esta vida, y que estas creencias y todo, muchas veces las limitaciones que nos han creado no nos dejan ver más allá. Entonces es invitar, y para eso está este programa, para eso está Fernando, para eso hay también talleres que estamos haciendo. Para eso está María Isabel, para María eso Isabel, está Sandra, sí, que también están aprendiendo, o han aprendido muchas cosas ya. Y entonces, sí, muy importante, ¿cómo darme cuenta qué es lo que me atora? Para eso busco el experto, ¿cierto? Con el experto es que me voy a vaciar, y él me va a devolver en preguntas y me va a ayudar, por ejemplo, a reconocer ese patrón que acabas de nombrar. Quiero recalcarlo. ¿Qué significa cada época de la vida? Por ejemplo, ahí hay un mito psicológico que dentro de la psicomagia nos permite, por ejemplo, generar un ritual apropiado. Estoy en mi 63, y me está pasando esto y esto. ¿Y qué le pasó a los 9 años? 6 y 3, 9. Y oiga, eso cae... Pero perfecto. A los 9 años usted me está hablando. Entonces yo estoy en repetición y la persona empieza a resolver por sí mismo una serie de interrogantes que ya se había planteado. Y lo que estamos, por favor, mucho de lo que impartimos aquí en estos programas, en los seminarios, en los retiros espirituales, es eso, dar elementos para que cada uno despertemos en maestría, aplicando elementos míticos, elementos rituales que también mínimamente nos lleven por la vía de activar una situación problemática en nuestra vida. Es decir, yo no sé cómo resolver mi problema cardíaco, ¿cierto? Pero el problema cardíaco mío comenzó hace, por decir, 7 años, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó hace 7 años? ¿Qué fue lo que me disparó esta enfermedad que fue tan potente al punto que me vino a dar un ataque cardíaco? ¿Cierto? Eso que me amenazó de muerte fue porque lo tomé como una amenaza mortal. ¿Qué fue lo tan grave? No, finalmente no fue tan grave porque no me mató, pero no lo he resuelto todavía, porque después entonces me aparece un cáncer. Me puso un marcapaso, yo creí que el problema estaba resuelto y ahora me aparece un cáncer pancreático. Sí, yo creo que nos quedamos cortos. Sí, hay que seguir para el próximo programa habla más de la psicomagia, de los ritos, rituales. Como los rituales de la luna. Sí. Es como para que las mujeres jóvenes pues vengan a él y lo hagan. Sería pues como muy importante en una próxima oportunidad.
Muy bien, quedamos a deuda con ustedes entonces de otro programa que nos permita hablar más ampliamente de la implementación de rituales, tanto para la sanación como para despertar el sagrado femenino en conexión con la totalidad. Bueno, Un feliz día para todos. Feliz día. Muchas gracias. Gracias. Bueno, qué rico.